en cuanto a problemas o controversias impositivas. Este desistimiento es una obligación que de cumplimiento obligatorio y que hace que el Estado Nacional se beneficia o genera la posibilidad de que todos aquellos que tengan querellas o acciones contra la AFIP por problemas impositivos desistan de ellos y se caigan por devenir en abstracto. Cuando nosotros analizamos la ley de exteriorización de capitales, no debemos creer que inventamos la pólvora. Esto es una ley que se ha utilizado en muchísimos países con mayor y menor rigurosidad que lo que se va a aplicar hoy en Argentina, a partir del lunes en Argentina. Yo he querido hacer una síntesis muy apretada de cuáles son las experiencias internacionales en cuanto a los blanqueos y cuáles son los efectos que han tenido. En primer lugar, Italia, que es el pionero en estas leyes, a partir de la crisis inmobiliaria del 2008-2009 y de la crisis bancaria que sufrió Italia consecuentemente por esta burbuja inmobiliaria, y al momento ha declarado 3 blanqueos. El primer blanqueo fue a fines del 2001 por un programa político. Había un cambio de gobierno, no sé si muchos recuerdan, en lo que era la rama de Olivo, el partido del Olivo, de la izquierda progresista, y los sectores de derecha marcados por Berlusconi y la Liga de Bolonia, y se permitió normalizar los activos pagando un impuesto del 2,5%. Es decir, una exteriorizada y pagaba un impuesto del 2,5%, o podía comprar títulos públicos sin pagar impuestos. Este primer blanqueo en Italia superaron claramente las expectativas, se repatriaron 50.000 millones de euros. Y el fisco, a partir de esta exteriorización, pudo recaudar acumuladamente 15.000 millones de euros. En el 2003 se reabrió el acogimiento, así se repatriaron 19.000 millones de euros, y en el 2009 se implementó una nueva amnistía fiscal denominada escudo fiscal, que implicó el regreso de 95.000 millones de euros y una recaudación de 8.000 millones. En España, a partir de la asunción de Rajoy, una de las primeras medidas para lograr equilibrar las cuentas fiscales, sobre todo el déficit fiscal y cuasi fiscal que tenía el Estado español, permitió un blanqueo o una exteriorización sin ningún pago de impuestos, excepto un 10% para las declaraciones de ahí en adelante, que se pagaban progresivamente ese 10%. Era un impuesto de ingresos del 10%, pero se pagaba progresivamente durante 10 años a razón del 1% anual. Y un tema interesante es que el IBEX, que es el índice de la bolsa y mercado de Madrid, el IBEX es similar al Merval en Argentina o el Dow Jones en el NICE o cualquier otro, el índice Nikkei en la bolsa de Tokio, está conformado en la bolsa de Madrid por 35 empresas. 30 de estas empresas tenían fondos offshore que fueron obligados a declararlos y a pagar los impuestos correspondientes. Pero, de todas maneras, se logró un ingreso de 50.000 millones de euros que no entraron directamente al fisco. El fisco empezó a cobrar esa tenencia a partir de la exteriorización, pero le dio liquidez al mercado que estaba. Este fue el elemento central en el
cual no se generó el rescate español a los bancos. Yo no sé si ustedes recuerdan que había toda una discusión en la Comunidad Europea sobre si se le daba a España un rescate al Estado o un rescate a los bancos. Bueno, esto pudo superar el rescate de España como país soberano. En Grecia, a partir del 2010, se declaró una ley de exención a las ganancias no declaradas en los 10 años anteriores a diciembre del 2009. Quiere decir que le daba una particularidad de prolongación en el tiempo bastante importante, contra un pago de impuestos a las ganancias brutas del 2%. En Hungría, en el año 2008 y otra en el 2012, hubo 2 leyes de expatriación, sobre todo aquellas empresas húngaras cuyos propietarios eran empresas offshore. Esto generó que aquellos que blanqueaban la propiedad de las empresas húngaras en manos de empresas offshore o empresas extranacionales podían, si mantenían el 50% de los fondos en bonos del gobierno por 2 años, se los favorecía con una amplia amnistía fiscal. En Inglaterra hubo otra en el año 2007, que permitió repatriar inversiones extranjeras pagando tributos correspondientes a una multa mínima del 10% del impuesto omitido. Es el 10% es un impuesto omitido, no es que se lo obligaba a pagar un porcentaje único, era el 10% del impuesto omitido. En Bélgica hubo una ley similar de repatriación de inversiones a cambio de un pago entre el 6 y 9% de los ahorros no declarados, pero quienes no declaraban su situación o no regularizaban su situación se enfrentaban a multas del 100% del impuesto omitido. En Portugal, en el año 2005, hubo otra ley de blanqueo, de repatriación, que pagaron un impuesto del 2,5%. En Alemania, la cuna de la disciplina fiscal a ultranza, se lanzó una moratoria en el año 2004, un gobierno de la democracia cristiana, con pocas ventajas, porque tributaban el 15% de la ganancia no declarada, entre el año 93 y 2002. Y las donaciones y las herencias tributaban el 5%. En Rusia, en el año 2007, hubo una explosión en la bolsa rusa, básicamente llamado efecto vodka. Tuvimos el tequila, el tango, bueno, a veces se llamó efecto vodka, donde comenzó una amnistía fiscal de 10 meses que permitía a las personas físicas y jurídicas en algunos casos regularizar el impuesto a las ganancias. Se pagaba el 13% con la particularidad de ser similar a las críticas que recibe esta ley, porque dice no reportada, el 13% de la ganancia no reportada, sin necesidad de detallar el origen, tipos y monto de la renta ni establecer contacto alguno con los inspectores fiscales. Esto es interesante porque realmente no tuvieron ni la precaución de decir aquellos que financian el narcotráfico, que lavan dinero o que financian el terrorismo. En Sudáfrica, en el año 2003, hubo un planteo similar. Lograron ingresar 7.600 millones de dólares. En México tiene un régimen muy particular, porque es un régimen permanente. Es decir, uno permanentemente puede declarar o exteriorizar capitales. Siempre se condona un 80% de los impuestos federales y hasta 100% de las multas. En Brasil, en el 2008, ya en la finalización del gobierno de Lula, se propició la repatriación de capitales pagando un 4% si los fondos eran aplicados al financiamiento de obras de infraestructura o otras inversiones específicas. Esto lo que permitió fue, esto coincide cuando Pemex se lanzó a la bolsa, Petrobras se lanzó a las bolsas internacionales y recaudó 3.000 millones de dólares,
Bueno, gran parte de esa suscripción de acciones, los 100.000 millones de dólares, fueron dados por la posibilidad de repatriación o exteriorización de capitales. En Estados Unidos también hubo una ley de blanqueo. Perdón que sea repetitivo y que explique esto porque esto nos da un panorama internacional. En Estados Unidos hubo una iniciativa que se llamaba OPDI, que es Voluntary Offshore Disclosure Initiative, que no condenaba una condonación impositiva, pero ofrecía la posibilidad de una multa mínima a el pago de la ganancia que tenían que declarar. Y por último, Suiza. Suiza está desarrollando un mecanismo que se llama Rubik, como el cubo Rubik, ya firmado con Inglaterra y con Austria, que blanquea, determina, exterioriza las cuentas de los ciudadanos de estos países y los montos que tienen en Suiza. Esto es una obligación que le impuso el GAFI para no seguir convirtiéndose en un paraíso fiscal, pero realmente es un tema que va incrementándose país por país. El próximo país que lo va a firmar es Suiza, es Alemania, donde uno puede olvidarse las cuentas numeradas. Es decir, las cuentas numeradas van a ser abiertas, se van a decir de quién son y cuánta plata tienen y en qué momento lo pusieron. Por último, Argentina. Argentina tiene 3 con esta ley de blanqueo. Una del año, hace 21 años, durante la administración de Menem, y siendo ministro de Economía Cavallo, que decía: traiga su fondo del exterior y póngalos a producir. Había un aviso publicado en La Nación el 12 de marzo del 92 que decía: tráigala de vuelta y póngala a producir. Como el título del aviso publicitario. La única particularidad que había que tenerla era 180 días ese dinero en el Banco Nación, y a partir de ese momento uno tenía disponibilidad para invertir en cualquiera de las formas de inversión que estaban permitidas, que era fundamentalmente infraestructura, bienes y una gran dosis de servicios. Gran parte de la capitalización de los bancos que se dio en el año 92 fue dada por esta repatriación, que tenían solamente 180 días para colocarlos en el Banco de Nación, y el resto lo podían utilizarse para la capitalización del sistema bancario. La segunda ley fue en el 2009, que realmente fue exitosa y superó la expectativa oficial. En ese momento se regularizó deuda impositiva por 25.000 millones de pesos y se blanqueó por 4.000 millones de dólares. Este blanqueo de 4.000 millones de dólares, 700 invirtieron en inversiones inmobiliarias, 300 invirtieron en títulos públicos y 3.000 quedaron fuera del país. Bueno, esto como corolario es que no somos aislados, no estamos aislados en el mundo, sino que todos los países del mundo son proclives sus nacionales a depositar los fondos fuera del área de inspección fiscal. Este breve resumen de las experiencias internacionales hacen que cuando uno analizó la ley de blanqueo en este mismo escenario del 2009, la particularidad que tenemos es que no hubo después una represalia ni una retaliación por parte de la FIP, sino que no se investigó y se cumplió con la ley formalmente. En este momento las expectativas del gobierno nacional, cosa que nosotros no es un juicio de valor, sencillamente lo único que hacemos es transmitirlas, está entre 4.000 y 6.000 millones de dólares de exteriorización de capital. Para el sector que nos convoca a todos, que estamos vinculados al sector inmobiliario, más allá del uso
de que se puede utilizar en el mercado secundario para cualquier tipo de actividad, inclusive ayer o anteayer salían los diarios que hasta para comprar en el supermercado, para poder hacerse de los dólares, tiene que pasar obligatoriamente por una inversión inmobiliaria. Y cuanto más mercado secundario haya, o menos mercado secundario haya, la cantidad de dólares que se exteriorizan tienen que pasar obligadamente por la inversión inmobiliaria. No hay salida a estos dólares si no se invierte inmobiliariamente, con lo cual, si bien no es una solución global, ni permanente, ni total a la crisis temporal que está pasando el sector por tener una perspectiva y una perspectiva negativa con respecto al futuro y una visión negativa con respecto al pasado, en cuanto no se sabía cómo se tenían que generar las operaciones, en pesos, en dólares, en blue, rojo, amarillo, negro o cualquier color que se le pudiera poner. Ahora existe una posibilidad de que la totalidad de los fondos expatriados van a tener como corolario final una inversión inmobiliaria. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Bueno, como en definitiva la ley lo que indica es, aparte del blanqueo, es una exteriorización de dólares. Yo todavía no he leído en ningún lado que diga que una empresa o una persona física que tenga dólares blancos se pueda acoger y pueda comprarlos en. ¿Qué beneficios tiene? Los beneficios que tiene es que tiene dinero que ya tenía blanco y si necesita pesos en el mercado secundario va a sacar mucho más que vendiéndolo en el mercado blanco. Por consiguiente, yo creo que si no hay un impedimento, a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas y después de 10 años de tener un gobierno que salgan con algo así, yo creo que va a ser acogido por mucha gente y por muchas empresas. Esa era un poco mi reflexión y saber si hay algún impedimento para que un dinero blanco se exteriorice con CEDIN. No, realmente no hay ningún... Realmente no hay ningún impedimento que usted compre con $100.000 100.000 CEDINes a un particular. Con la ventaja, y esto vuelvo a repetir, que no está regulado el mercado secundario, que es un poco el órgano central y donde se tomará la presión de este título, que después lo pueda vender en el mercado secundario a 7 o 8 pesos o el valor. Por eso yo hacía una referencia que hasta que no tenga este mercado la suficiente liquidez, no esté generado la demanda de los CEDIN para fuera de las inversiones inmobiliarias, va a ser muy difícil cuál es la tasa de descuento de CEDIN y a cuánto se va a comprar en el mercado secundario en pesos. Usted puede comprar $100.000 a alguien tenedor de un CEDIN, tenga en consideración que no va a estar aplicado eso, debido a que no se generó a partir de una inversión inmobiliaria. Se aplica cuando hace una inversión inmobiliaria. No creemos que haya mucha gente que aplique el CEDIN y que no quiera tener los dólares. Es decir, que haga la inversión inmobiliaria y no quiera tener los dólares, o tenga CEDIN atesorados, con lo cual es muy posible que usted compre CEDINes que no van a ser aplicados. Si usted lo vende en el mercado secundario, supongamos a una diferencia sobre el tipo de cambio oficial y regulado de 5.40, lo vende a 6 pesos, esa diferencia no está grabada impositivamente. Esto no revitaliza el mercado. Esto lo que hace básicamente es darle demanda y liquidez a este título o a esta cuasimoneda.
Buenas tardes. Usted explicó muy bien cómo se dolarizaban los bienes o cómo se utilizaban después de la operación inmobiliaria. Pero ¿puede hacer un ejemplo, no sé si lo tiene pensado, no lo tengo que decir, cómo es en el caso de la constructora? Por ejemplo, yo como constructora convoco a inversores que tienen CEDINES para hacer un desarrollo inmobiliario, pero cuando vendo en pesos. Por intermedio del crédito hipotecario, va directamente a personas que me quieran comprar. Pero el inversor llega con CEDINES a mi constructora para hacer la inversión. ¿Cómo sería el trámite para poder transformar esa inversión en CEDINES en dólares en efectivo de En realidad es la situación que explicaba hoy de que en estas operaciones en pozos se abren 2 o 3 aristas que hay que analizar. En primer lugar, si usted tiene una constructora y está construyendo desde el pozo, puede venir alguien con CEDIN y pagar íntegramente la unidad. En segundo lugar, usted dando una certificación de obra firmada por el profesional actuante, registrada en el colegio competente, recibe el CEDIN mensualmente y eso lo aplica mensualmente y usted o obtiene los dólares o los vende en el mercado secundario aplicado. Si usted obtiene los dólares y vende los dólares, los va a tener que vender a 5.40. Si usted lo vende en el mercado secundario, no sé cuál es el valor, pero eso va a obtener pesos del mercado secundario. O sea, pues, con eso me dice que también el CEDIN se puede aplicar no como fiduciante final, por ejemplo, en el caso de comiso, sino también un inversor, un fiduciante inversor, por ejemplo, un intermediario. Puede ser que la persona compre en un fideicomiso para después vender con el CEDIN. No, perdón. Una inversión, un fiduciante original, lo que hace es aporta dinero o aporta bienes que van a ser el activo subyacente del fideicomiso. ¿Ese aporte se puede hacer por intermedio del CEDIN? Obviamente se puede hacer por intermedio del CEDIN. Sí, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que uno tiene cómo ahí se le hace un certificado de obra, se le hace un certificado inicial, un certificado cero, firmado por todos, se identifica el proyecto, la unidad que va a comprar, cómo es el sistema de pago y quién es el sujeto que realiza esos pagos o que desarrolla ese proyecto, y ahí se aplica el CEDIN. Por supuesto, el fiduciario tiene la posibilidad de monetizarlo o no, de acuerdo al flujo de fondos que tenga la obra. Respecto de la obligatoriedad del vendedor de aceptar los CEDINES, específicamente en el caso de que yo hoy, por ejemplo, tuviese un boleto firmado en el cual el comprador me estuviera adeudando todavía sumas de dólares. Y él viniese mañana al vencimiento de una cuota, por ejemplo, con CEDINES. ¿Yo tengo obligación de aceptar esos CEDINES? No, de ninguna manera. ¿Yo puedo exigir los dólares billete todavía? Depende de cómo tiene usted formulado legalmente el boleto, pero no es... La aceptación del CEDIN no es de obligatoriedad absoluta, no, es una decisión entre el comprador y el vendedor o entre las dos partes de una intermediación inmobiliaria. Uno no tiene la obligación de aceptar los CEDIN. Si usted lo quiere aceptar, lo puede aceptar. Si no quiere, sígame pagando en dólares una moneda que esté pactado entre boleto. de dónde surgieron estos dólares, ¿sí? Y no estoy hablando desde el punto de vista impositivo, estoy hablando desde el punto de vista de las acciones de responsabilidad societaria. O sea, la norma eximiría de unas cuestiones impositivas, pero creo que es un órgano de la administración y que era
alguna manera exteriorizar plata que no estaba limpia, ¿sí? Respecto a una minoría que tal vez no participaba de esa no exteriorización del dinero. ¿Se interpreta la interrogante? Sí, se interpreta y también tenemos las mismas dudas con relación a ese tema. Pero bueno, es algo que habrá que ir estudiándolo y ver cuáles son las salidas que se van a ir presentando. De todas maneras, la defensa de las minorías societarias y la capacidad que tienen de control sobre la sociedad puede ser susceptible de demandas hacia los gerentes, hacia la tecnocracia de la empresa y la tecnoestructura de esta empresa, debido a que no blanquearon en sus balances anuales, que tienen que ser aceptados por la mayoría del órgano societario. Ahí lo que viene es un problema ya de una disputa legal por no haber exteriorizado este dinero que tiene o en el país o fuera del país. Sí. De acuerdo a la ley, el mínimo para exteriorizar o blanquear son $100 y bueno, no hay máximos y se habla de hasta emitir los sedines hasta $100.000. En el caso que uno blanquee, para decir una cifra, $50.000 y yo vaya a hacer uso nada más que en un momento dado de 10.000, ¿cómo está previsto y quién le dará el cambio? Los sedines se emiten entre 50, como bien dijo, entre $100 y $100.000. Lo que pasa es que usted puede pedir la cantidad necesaria de 5 de 10.000, 10 de 5.000 o inclusive con números no redondos, uno de 22.342 y otro de 42.424. Es decir, existe cada banco va a tener, nomina el valor en el momento de la entrega del sedín, que imprime en el sedín cuánto es el valor de ese sedín, con lo cual no hay problemas de límites, no hay problemas de números no redondos, ni tampoco hay problemas de división o subdivisión de este sedín, con lo cual uno vuelve a repetir, se trata casi de una cuasimoneda. O sea que uno puede ir al banco y pedirle, porque no lo tenía en el momento que yo accedí a la exteriorización, no tenía previsto que me iba a demandar en cantidades distintas.